Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Físico-Química de Interfaces y Fenómenos de Superficie para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión continuaremos presentando las distintas estructuras de los tensoactivos y la clasificación de acuerdo a la carga que presentan estas moléculas. Y también plantearemos el arribo a una concentración característica en las disoluciones de tensoactivos. Bien, recordemos que hemos estado hablando de los diagramas de fase y cómo, de acuerdo al par soluto-solvente, podemos tener en el diagrama temperatura-composición una zona de dos fases o una zona de una sola fase, dependiendo de la afinidad y las interacciones moleculares entre el disolvente y el soluto. Vimos que en el caso de un soluto que es altamente hidrofóbico, bueno, hidrofóbico como el butanol, ese butanol presenta un diagrama donde es insoluble en agua a bajas temperaturas y solamente accediendo a temperaturas elevadas podemos solubilizar al butanol en agua, pero encontramos que podemos tomar esa estructura, la del butanol, hacer una adición a la molécula y crear un soluto que es aún más soluble en agua que lo que era el material original. En este caso se crea un éter, un 2-butoxietanol, que tiene actividad superficial y también tiene un comportamiento de fases distinto al material de partida. En este caso, creamos un material mediante esta modificación, la etoxilación. Hacemos un material que es soluble a bajas temperaturas en cualquier proporción y solo aumentando la temperatura se crea una región de dos fases. ¿Por qué hay esta tendencia contraria a lo que se veía con el butanol? Bien, porque a temperaturas bajas, estos dos oxígenos, estas dos porciones de la molécula, son capaces de crear puentes de hidrógeno, con lo que garantizan la solubilidad con el agua a temperaturas bajas, y conforme aumenta la temperatura, se van rompiendo esos puentes de hidrógeno y entonces se ingresa a la zona de dos fases. Ok, así que el butanol más una mol de óxido de etileno, que es lo que tenemos entrecerrado entre paréntesis, es el número de polimerización o el grado de toxilación que tenemos para esta molécula. Y creamos la nomenclatura C con un subíndice que indica cuántos carbonos tiene la molécula y una E que indica el número de óxidos de etileno que tiene esta molécula. Bien, aquí formamos entonces la familia de los alcoholes etoxilados. Como ya vimos en algunos ejemplos de tensoactivos, hay una gran variedad de alcoholes etoxilados donde está cambiando la longitud de la cadena etoxilada y también la longitud de las unidades de CH2. Bien, esta es una manera de obtener un material con mayor actividad superficial, con esta modificación de óxido de etileno, la cual es una reacción que más o menos es conocida o aplicada industrialmente desde hace unos 70 años, con lo que algunos consideran esta reacción, la etoxilación, como una revolución química, una revolución industrial, ya que nos permite encontrar estas soluciones, ¿no? Este tipo de materiales modificables. Una reacción que tiene mucho más tiempo es la que platicamos de la saponificación, en la cual también tenemos un
Material de partida que es altamente hidrofóbico, como la grasa o el aceite, que está formado por cadenas de CH2 largas y que al hacerlos reaccionar con hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, obtenemos una sustancia afín al agua con actividad superficial que llamamos jabón y con un subproducto que es la glicerina. La glicerina, vean que es un polialcohol, ¿de acuerdo? Y platicamos, ya ustedes ya deben estar más familiarizados, que las grasas y los aceites son materiales que están compuestos por estas tres sustituyentes, los cuales conforman o están basados en los ácidos carboxílicos de gran tamaño, desde el láurico de 12 carbones hasta el esteárico de 18 y pasando hacia los oleicos o linoleicos, risonoleicos. ¿De acuerdo? Esas R's que veíamos en los triglicéridos son estas cadenas, ¿de acuerdo? Y hicimos notar que una propiedad muy importante es el punto de fusión de estos materiales, ya que dependiendo si son saturados, tendrán mayores puntos de fusión, y si son insaturados, que tienen dobles enlaces que modifiquen la estructura lineal que teníamos en los ácidos saturados, se pierde esa estructura, esa linealidad, con lo que los puntos de fusión son aún más bajos. Y también teníamos ejemplos de triglicéridos donde si están compuestos por un solo sustituyente, como este caso, 3 cadenas de ácido oleico, tenemos un triglicérido simple, pero si tenemos un triglicérido compuesto, significa que los 3 sustituyentes son distintos. Y bien, aquí en la siguiente gráfica o tabla, que está un poco pequeña, se las voy a dejar aquí en las diapositivas para que la estudien con calma, pero bueno, es una tabla de los ácidos carboxílicos. Desde el primero, el ácido fórmico, pasando por el acético, propiónico, butírico, de 4 carbones, valérico de 5, caproico de 6, etcétera. Y vean que aquí ya está el áurico, mirístico, palmítico, esteárico. Estos son nombres no de la IUPAC, son nombres desde el butírico más o menos, y del valérico, son nombres que provienen de su origen. ¿De acuerdo? El valérico se encontró o es un derivado de la valeriana. Allí se encontró, se puede sintetizar de otras maneras, pero una de las fuentes originales fue la valeriana. Después, en la lana pueden encontrar ácido caproico o sintetizarlo a partir de la grasa de cabra. Y después láurico, que viene del laurel o del coco. Mirístico también es de origen natural, palmítico de la palma y así sucesivamente. Otra es, bueno, por ejemplo, el ácido ricinoleico que veíamos en una anterior, se obtiene del aceite de ricino, ¿ok? Y de una semilla también. Bueno, esto se lo dejo y vean cómo va cambiando la solubilidad en agua. En los ácidos carboxílicos pequeños, la solubilidad es total en el agua, pero conforme aumentan los carbonos, va disminuyendo. ¿Ok? Aquí no está determinada en estos. ¿Ok? Y en estos que están aquí abajo ya se determina la solubilidad de nuevo. Ok, aquí en estos materiales es insoluble. Ok, estos ácidos son insolubles en agua. Bien, esta tabla que es muy interesante de las
Distribución de ácidos grasos en los aceites que tenemos al alcance o que hemos comprado o que hemos consumido alguna vez. Esta es la distribución de los ácidos en los distintos triglicéridos. Y entonces aquí nos aparecen si tiene sustituciones, si tiene dobles enlaces, si tiene sustituciones omega, que ya también hablamos qué significa. Ok, estos son aceites, estas son mantecas, grasas. Usualmente la única diferencia entre los aceites vegetales y las grasas animales es el mayor contenido de ácidos grasos insaturados en los aceites vegetales, con lo que son de menor punto de fusión, comparado con las grasas animales, que son de mayor punto de fusión, tienen una mayor proporción de ácidos grasos saturados. Estos son dos ejemplos de ácidos omega con sustituciones desde el carbón omega 3, ¿ok? Bien, y también veíamos que para definir a los tensoactivos debemos distinguir qué porciones puede tener una molécula, porciones hidrofílicas o regiones lipofílicas. Usualmente, las regiones lipofílicas son cadenas de hidrocarbono con ramificaciones, algunos aromáticos, o hoy vamos a ver un ejemplo de este tipo de regiones lipofílicas. ¿Okay? Y en el caso de hidrofílicas, están las regiones con ácidos, el radical ácido, el grupo funcional ácido, alcohol, éter, es decir, que esté presente el oxígeno para que tenga una solubilidad, esa parte de la molécula, una solubilidad con el agua, ¿de acuerdo? En cursos anteriores o cursos introductorios de química, solemos decir o se les suele indicar que el agua es un disolvente universal, pero aquí ya se dan cuenta ustedes que esa frase es muy simplista y que más bien un disolvente universal debe tener porciones en su molécula que tenga interacciones con distintos tipos de porciones moleculares. Por ejemplo, un tensoactivo, si agregamos un tensoactivo al agua, mejoramos la capacidad de disolver un material que tenga alguna porción grasosa. Por ejemplo, un jabón es capaz de retirar grasas y aceites en disolución acuosa debido a que tiene una porción hidrofílica, ¿okay? Como el lauril sulfato de sodio o el lauril sulfonato de sodio, ¿okay? Y además tiene la cadena hidrocarbonada que interactúa y remueve las grasas y aceites del material o textil que estemos lavando. Bien, así con esa definición pasamos a ver tensoactivos. Este ya lo hemos visto algunas veces. Dodesilbenzensulfonato de sodio es el tensoactivo de mayor uso industrial en el mundo. Tensoactivo aniónico, porque en el anión, de este lado izquierdo, del lado del anión, en este caso un oxígeno, de este lado está la actividad que podemos distinguir entre la porción hidrofílica, en este caso el sulfonato, y la parte hidrofóbica, que es el conjunto de esta porción, que constituye el grupo aromático y la cadena hidrocarbona. En este caso, el catión no tiene actividad superficial. Con ello definimos a los tensoactivos de acuerdo a ese carácter, ¿no? De en dónde está la actividad superficial.
En un tensoactivo no iónico, ni la cabeza ni la cola están cargadas, no están ionizadas. En un anión, como en el dodesilbencensulfonato de sodio, el anión está pegado o le da el carácter hidrofílico a la molécula. En el catiónico, que hoy vamos a ver ejemplos de esta molécula, es el catión y no el anión. El anión está aquí por aquí muy pequeño, que no hace mucho en ciertas concentraciones. Y el catión es el que le da la propiedad hidrofílica. En el caso de los deuterionics, que también vamos a ver hoy, tenemos un catión y un anión que sí imparten actividad superficial. Profe, Sí. una pregunta. Bueno, no tiene como tanto que ver con el tema, pero digamos que yo tengo ahorita un como problema en donde estoy trabajando con grasas, Sí. pero cuando está como básico, se pone rosa y lo necesito como transparente, o sea, ya ácido, ya se pone transparente. Nada más que no sé si usted sepa como qué le podría poner para, no sé, quisiera usar algo como ácido cítrico, como algo que se pudiera comer Sí. para hacerlo ácido, pero no sé cómo disolverlo porque es totalmente grasa. Ok. Bueno, ahí sí tendrías, usualmente para modificar pHs en las formulaciones que llevan tensoactivos, se usan, como dices, ácido cítrico, y también se puede usar trietanolamina, una amina, no tiene que ser trietanolamina, puede ser dietanolamina, o algún otro material un poco más hidrocarbonado, pero sí, porque el ácido cítrico es muy soluble en agua, entonces no creo que te sirva por ahí. Tal vez con una molécula pequeña, tal vez hoy veamos un ejemplo, una molécula pequeña cargada positivamente que sirva como cotensoactivo. En un momento definimos qué es un Como, como glicina, algo así. Pues no. glicina es un ácido, un aminoácido, ¿no? Ajá, chiquito. Es pequeño, podría servir, sí. Algún aminoácido podría dar ese carácter. Y bueno, y los aminoácidos tienen actividad en la superficie. Entonces, comparable, por ejemplo, a los ácidos carboxílicos chiquitos, los aminoácidos también tienen actividad superficial. Ujú. Entonces, tal vez sí. Y también son, como tienen la parte no polar, podrían ser compatibles con el material que estás trabajando. Ok, vale. Gracias, profe. Bueno, de acuerdo. Entonces, los tensoactivos, aquí está su carga, y el problema que nos plantea la compañera, esta carga aniónico y catiónico va a afectar claramente el pH, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que necesitemos en la aplicación específica, a veces necesitamos que no haya cargas, pero bajar la tensión superficial, con lo que un no iónico es un candidato mejor que un aniónico o un catiónico. Vamos a ver un ejemplo. Unas cosas que no platicamos la vez pasada. Por ejemplo, en lauril sulfato de sodio, por ejemplo, tensoactivo aniónico, muy usado en formulaciones de shampoo, es el segundo ingrediente en muchos casos, después del agua. Es un gran detergente, tiene una actividad superficial notable y una capacidad de detergencia también muy grande.
Lo que sucede en el caso de el uso en shampoos es que puede empezar a disolver el aceite propio del cuero cabelludo. ¿Ok? Es tan buen detergente que le pones una grasa enfrente y dice, ah, mi trabajo es retirar las grasas. Ok, pero no distingue o es una detergencia tal que también empieza a desgastar el cuero cabelludo, retira el aceite que naturalmente segregamos a través em, de los folículos. Por ello ha habido algún intento por suavizar, digamos, los tensoactivos que se usan sobre todo en shampoos para que no sean tan agresivos. Por ejemplo, algunos derivados del coco, unos tensoactivos derivados del coco, son también de detergencia aceptable, pero no, digamos, no desgastan la grasa natural del cabello. Bien. Por ejemplo, aquí vemos un tensoactivo aniónico. Vean que aquí en este caso el sodio no es de tamaño muy pequeño comparado con la molécula total, que es un dioctil. Aquí tiene dos cadenas de octil. Está sulfonado, aquí tiene la carga negativa y el cuerpo es un suquinato. ¿Okay? Este también es un jabón bastante común. Bien, aquí veíamos a los alcoholes grasos etoxilados, por ejemplo, los alcoholes con, aquí puedes tener 12 carbonos, 14 carbonos, 16 carbonos, y luego lo etoxilas, ¿no? Después tenemos los nonilfenoles, bueno, los alquilfenol, también hay teroctilfenoles o octilfenoles, que platicábamos que son endocrino disruptores. Esto quiere decir que crean un desbalance en en el balance hormonal de organismos vivos, ¿ok? Porque esta parte de izquierda es muy móvil y si se separa de la parte toxilada, cual no es difícil, puede confundir y que el cuerpo absorba esta parte. Y en vez de usar hormonas propias del cuerpo, que están disponibles por lo que come el organismo, empiece a sintetizar partes de hormonas a partir de este teroctil o este nonilfenol. Bien, algunas alternativas más modernas son, por ejemplo, los alquilpoliglucósidos, que son a partir de un núcleo de glucosa y a la cual se le adhiere una cadena hidrocarbonada. ¿Ok? También hablamos de el SPAN 20, este alcanoato de sorbitán, son los SPANes, y su primo etoxilado, vean que aquí toman varios puntos del sorbitán y sobre ese punto se condensa el óxido de etileno. Y aquí este grupo se llaman twins, que vimos la sesión pasada. Bien, vean aquí tenemos otro tensoactivo no iónico, no está ionizado, está etoxilado y del lado izquierdo tenemos un grupo teroctil. ¿De acuerdo? Es muy parecido al nonilfenol. Son de la misma familia y también pueden tener efectos nocivos. ¿Ok? La función es endocrino disruptor. Ese tipo de moléculas como el bisfenol A, algunos furanos, el 1,4-dioxano. De acuerdo. Vean que el 1,4-dioxano
que vimos que es un oxígeno, otro oxígeno, y está encerrado por 4 carbonos. Esta es la materia prima con la cual podemos obtener el óxido de etileno. Así que si en la reacción en la que obtenemos los tensoactivos etoxilados queda 1,4-dioxano sin reaccionar, estaremos ante una mezcla que puede llegar a ser nociva, ¿no? Si tiene 1,4-dioxano, esta mezcla tendrá aún más poder endocrino disruptor. ¿Ok? Bien, por ejemplo, este es el teroctilfenol y su primo, el nonilfenol etoxilado, que se usó muchísimo como detergente porque es muy barato, se obtiene del petróleo. En esta porción izquierda se obtiene del petróleo y esta porción derecha es la etoxilación. Esta N se puede modificar desde 4, hay nonilfenol desde 4 moles de óxido de etileno y hay hasta 1000 moles de óxido de etileno. ¿Okay? En la próxima sesión vamos a ver un catálogo industrial donde nos describen un nonilfenol etoxilado, nos dan todos los parámetros de una muestra que nos están queriendo vender. Claro, ya tiene muchos años ese catálogo, pero nos va a servir para identificar qué parámetros en la industria y en la academia debemos tomar en cuenta al escoger un tensoactivo. La solubilidad, qué pH a cierta concentración presenta, si es conductor en disolución acuosa y varios parámetros más que nos definen la efectividad de un tensoactivo. Vean que aquí esta unidad, el óxido de etileno, si esa N está variando desde 4 hasta 1000, por ejemplo, eso nos indica el grado de toxilación. Es decir, cada molécula de nonilfenol se hace reaccionar y se van obteniendo distintos grados de sustitución. Dependiendo del grado de sustitución que necesitemos, es el tiempo que se tiene reaccionando al nonilfenol. Si queremos uno de 4, el tiempo de reacción es menor que si queremos uno de 100. Claro que si ustedes recuerdan, ese tipo de reacciones va a crear que los nonilfenoles, no solo en la mezcla de reacción, en el producto final, no vamos a tener una sola extensión en esta cadena, sino que vamos a tener una distribución, ¿ok? Una distribución de este tipo. Aquí puede ser número de apariciones, ¿ok? Y aquí tendríamos los óxidos de etileno. ¿Okay? En una muestra de óxido de etileno, por ejemplo, la muestra dominante va a ser el que más veces aparezca. ¿Okay? En este caso, la media de esta distribución, por ejemplo, puede ser de 10 moles de óxido de etileno, pero eso no quiere decir que no pueda haber en esa muestra 12 óxidos de etileno, alguna población con mayor número de etoxilado, y puede haber etoxilados con 30. Es menos posible, menos frecuente, pero puede haber. Y también del lado izquierdo va a haber algunos que no reaccionaron y que tengamos 4, 7, etcétera. Entre mejor, eso ocurre en cualquier tensoactivo etoxilado. ¿Okay? Estos ejemplos de nonilfenol son comunes porque les digo que fue un material muy común y nos sirve para ejemplificar muchas situaciones, como en este caso el grado de toxilación. El grado de toxilación en una muestra de nonilfenol no es único, va con una distribución normal.
Esto puede causar problemas si la distribución es muy ancha, es decir, que no haya un dominante, un grado de etoxilado dominante, crea fallas en el control de calidad, porque nosotros decimos que es un nonilfenol etoxilado de 10, pero en realidad es una mezcla de todos. Entonces, lo que se busca es que la reacción sea muy controlada y solo tengamos una distribución cerrada. Entre más cerrada sea la distribución, mayor calidad será el tensoactivo. Uno de los riesgos de tener una distribución amplia en el grado de toxilación es que puede haber separación de fases donde no esperaríamos un comportamiento bifásico. ¿Okay? Bien, la próxima clase les voy a mostrar un espectro que hicimos en la Facultad de Química con un nonilfenol y hicimos una separación, ¿no? de este tensoactivo entre una fase acuosa y una fase oleosa y vimos cómo se distribuían. Es decir, lo que hacía Traube en sus experimentos, en su destilería que él puso para vender licor los fines de semana, recuerdan que él hizo un ejemplo o una metodología donde al agregar sal obtenía en la parte inferior el etanol, mayormente el etanol con el agua, es decir, el licor que quería comercializar. Aquí en la parte de abajo obtenía casi todo el etanol con el agua al agregar esa sal, ¿no? Al modificar las solubilidades. Y en la parte superior obtenía los C4, los C5, los C6, ¿de acuerdo? Los carbonos los hidrocarburos de alto peso molecular, los alcoholes pesados, C8, y que están asociados a la cruda, ¿no? Estos de acá arriba son más típicos de un malestar por exceso de etanol, ¿no? Si tiene demasiado contenido de alcoholes mayores, el cuerpo reacciona peor, ¿no? Así Traube, mediante la adición de una sal, pudo separarlo. Aquí, en un experimento que hicimos en el laboratorio de superficies, fue tomar un sistema donde teníamos ciclohexano, C6, y teníamos agua abajo, y le agregamos un nonilfenol de 10 moles de óxido de etileno. Así que agitamos todo el sistema y se obtiene un sistema lechoso, ¿no? Como un sistema blanco, lo cual está indicando que el tensoactivo está tratando de solubilizar al mismo tiempo al agua y al hidrocarburo. ¿Okay? Después de cierto tiempo, se separa el sistema, pero lo que queríamos confirmar es que al final lo que se separa de esa emulsión inicial y que al final se para en dos fases, una fase acuosa, es que en la fase acuosa van a estar los nonilfenoles más etoxilados, como los de 10, 12, 15, 30, es decir, de 10 para arriba, y en el ciclohexano va a lavar el nonilfenol y se va a llevar a los de menor grado de toxilación, es decir, a los de 4, a los de 7, ¿ok? Y esa sería una manera de purificar, ¿no? Este tensoactivo, obtener un tensoactivo ya en disolución acuosa que tenga una distribución menor en cuanto al grado de toxilación. Esta especie de lavado del tensoactivo mediante emulsificación. Y en ese espectro, si quieren, lo vemos la próxima clase. Bien, ahora vean esta grasa, este aceite de ricino,
En inglés les comentaba que es el castor oil. Aquí a veces le dicen aceite de castor, pero no, es ricino. ¿Ok? Y bien, también se le llama aceite de manitas. Se usa el aceite de ricino como humectante para trabajos de curtidería o para lubricante en general. Bien, aquí se toma el aceite de ricino, casi toda la estructura de este lado izquierdo, y se toxila, por ejemplo, este tiene 40 moles de óxido de etileno. Vean que ya estamos hablando de moléculas de masas molares de más o menos 500, 700 gramos por mol, incluso 1000 gramos por mol. Son moléculas bastante grandes con las cuales queremos solo solubilizar una muestra de un hidrocarburo o una grasa y garantizar que esté en disolución. ¿Ok? Bueno. Profe, entonces aquí tiene 40 moles de... ¿Cómo se llama? ¿Qué significaba la OE? De óxido de etileno. Ah, ok. Esa es la parte de la detoxilación, ¿no? Sí, esta. Ok. Ok. Gracias. Ujú. Bien, vean que la nomenclatura se parece al grado de polimerización. En este caso, para determinar el grado de toxilación. Vean que pueden ustedes tomar cualquier grasa. Bueno, grasas. En este caso es de ricino, pero se podría toxilar algún otro aceite y obtener el equivalente toxilado. Bien, vamos a ver ahora. Estos son, vean, es una fuente natural que nosotros toxilamos o en el nonilfenol en una porción de petróleo y la etoxilamos. Y ahora vamos a hacer una polimerización. Ok, este es un tensoactivo ya más moderno. Este es el nombre comercial de Tetronics. Es un tensoactivo no iónico y ven el tamaño del animal, ¿no? Tiene un núcleo que está unido. Este es un grupo etilendiamina. Y vean que se está aprovechando que a partir del nitrógeno podemos tener dos sustituyentes en cada uno. Y entonces tenemos 4 cadenas distintas, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en cada una de esas cadenas? Vean, aquí tenemos, esto es un copolímero, es decir, 2 monómeros. En este caso, este es el primer monómero. No es óxido de etileno, es óxido de propileno, ¿ok? Una porción un poco más hidrofóbica, ¿ok? Este es el primer monómero y aquí está su grado de toxilación. 17 unidades, o 17 veces se repite este monómero, esta parte que es el óxido de propileno. Y después tenemos el segundo monómero, que es el viejo conocido, el óxido de etileno, que es la porción más hidrofílica. Vean que con solo añadir este CH3, este lado es más hidrofóbico que este lado. Y en este caso tenemos una sustitución de 15 moles de óxido de etileno. Y vean que entonces se llaman copolímeros porque tenemos 2 monómeros, los cuales polimerizamos en este grado. Y es en bloque porque primero tenemos el bloque, estos 17 bases de óxido de propileno forman un primer bloque y después viene el bloque del óxido de etileno, lo cual sucede en las 4 porciones de este tensoactivo, que es un tensoactivo ya
de última, no tan de última generación, pero sí ya mucho más complejo que un nonilfenoletoxilado. Estos sí ya tienen 2 monómeros que podemos modificar dependiendo de la aplicación que se necesite. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a recordar qué hicimos con los polialcoholes. Es decir, esta obtención de que ustedes tienen esta fuente, el ácido estéarico, un ácido graso, y lo hacen reaccionar con un glicerol, que es un polialcohol. Así que esta reacción ácido más polialcohol nos va a dar un éster, monoestearato de gliceril o de glicerol. ¿Ok? Aquí podemos, dependiendo de las condiciones de reacción, podemos tener sustituido una cadena en cada uno de los puntos del polialcohol. En este caso, el polialcohol es el glicerol. Y vimos el otro ejemplo del sorbitol, ¿okay? Un polialcohol, un llamado alcohol azucarado. Y aquí nos crea este material que es el monoestearato de sorbitán. Si ustedes van a ver los ingredientes de algunos pastelillos, algo que tenga grasa de chocolate, con mermelada, etcétera, este tipo de materiales se usa como estabilizante. ¿Okay? Para estabilizar la grasa que viene del chocolate o de algunas otras fuentes de grasa en el alimento y se mantenga suave, etcétera, sea compatible con los demás componentes de la fórmula. ¿Okay? Este monoesterato de sorbitán que se llama SPANS, ¿no? Tenemos también el monolaurato de sorbitán, va cambiando la longitud de la cadena. Y lo que platicábamos la vez pasada, con lo que terminamos la sesión anterior, fue que estos puntos se pueden etoxilar y crear el twin. La versión etoxilada del SPAN es el twin y se usa en cosmética, en preparaciones de crema para peinar, etc. ¿no? ¿De acuerdo? Es un material que nos puede estabilizar una fórmula, dado que puede, por ejemplo, estabilizar algún aceite cosmético que nos interesa tener en la formulación, pero si es base agua, necesitamos un estabilizante como este, un Twin 20, que tiene actividad superficial, es afín a materiales grasos, como algún aceite de lavanda, de argán, etcétera, pero también es afín al agua, lo cual sería el vehículo de nuestro producto terminado. Bien, hasta ahí íbamos, ¿no? Esos son los tensoactivos aniónicos, vimos algunos, y no iónicos. Y también vimos tensoactivos poliméricos, que están basados en bloques de polímero. Ahora vamos a los tensoactivos catiónicos. Están basados en aminas. ¿Ok? Aquí provee este NH3+, y la cadena hidrocarbonada. Podemos tener diaminas también, o una sal cuaternaria, ¿ok? Es decir, aquí tener un sustituyente, otro sustituyente, metilos, por ejemplo, y en uno de ellos sale la cadena hidrocarbonada. Estas son las sales cuaternarias, ¿ok? Vean que podemos modificar esta sal cuaternaria y en vez de que tenga 3 sustituyentes pequeños, de este lado derecho vemos que tiene 2 sustituyentes pequeños y 2 cadenas bastante grandes. Ok. Este núcleo de la amina es muy versátil, así que podemos tener no solo cadenas largas de hidrocarbonados, podemos tener otro tipo de moléculas, como en este caso, un éster en ambos lados. ¿Ok?
¿Ok? Bien, entre los tensoactivos catiónicos, uno que tomó relevancia en el último año y medio es el cloruro de benzalconio. Vean, tiene un núcleo de amina y tiene 4 sustituyentes. Uno son 2 pequeños, 2 CH3. Luego tiene este grupo CH2 con el aromático. Y de este lado tiene un sustituyente que es la cadena hidrocarbonada, que puede ser, como dice aquí, de N igual a 8, 10, 12, 14, 16. Es decir, se extiende esta porción dependiendo de esta N. ¿Ok? Vean que aquí la parte hidrofílica es solamente el nitrógeno. ¿Ok? Y las demás secciones son más hidrofóbicas. Y vean que el cloruro pues está aquí, ¿no? No tiene actividad superficial. Bien, este cloruro de benzalconio tiene actividad antimicótica, bactericida y virucida. Este cloruro de benzalconio, si ustedes lo disuelven en cierta proporción en agua, obtienen lo que en los hospitales se le llama jabón de hospital. Es una disolución del cloruro de benzalconio. Bien, es bactericida porque esta carga positiva afecta a bacterias llamadas gram negativas, etcétera. Es decir, microorganismos que se ven desestabilizados por la carga positiva. Y también vamos a ver en la última parte del curso, vamos a ver que estos patógenos, virus o bacterias, al entrar en contacto con jabón o este tipo de materiales tensoactivos, el efecto de la tensión superficial causa que esta pequeña bacteria se reviente, ¿ok? Debido a un cambio de presión en el interior provocado por que la tensión superficial está cambiando, ¿ok? Así que el cloruro de benzalconio es un tensoactivo que se usa como desinfectante, como bactericida, desde hace más o menos 80 años, 100 años, no, 80 años. Ahora, las bacterias no se quedan solamente viendo cómo las matamos, ¿no? Sino que crean resistencia. Y la resistencia bacteriana ha causado que el cloruro de benzalconio ya no sea tan efectivo como lo era cuando se empezó a usar. Así que ha habido modificaciones en estas cadenas para que continúe con actividad bactericida este tipo de sales de benzalconio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podrían modificar que en vez de solo un sustituyente con una cadena ramificada o una cadena hidrocarbonada, sean 2, ¿de acuerdo? O que se extienda hacia un lado contrario la cadena hidrocarbonada. Bien, estas sales de benzalconio, de acuerdo a cómo están caracterizadas o cómo es su estructura, se les divide por generaciones, ¿de acuerdo? Esta es una primera generación. El cloruro de benzalconio es el más sencillo, es una sal de amonio, vean, una sal de amonio de primera generación. Si modifican este sustituyente y ponen una cadena hidrocarbonada también aquí, eso será una sal o un tensoactivo de segunda generación. Ok, hay distintos arreglos para las generaciones, pero básicamente es estar modificando estos sustituyentes, ¿no? Y me parece que llegamos hasta la quinta generación. O sea que las bacterias pues han
modificado también su resistencia a este tipo de materiales. Por ello ya vamos en la quinta generación de este tipo de materiales. Bueno, ahora vean, cloruro de benzalconio, ¿no? Un material un poco antiguo, pero aquí tenemos un material más moderno, cloruro de cetil. Aquí está el cloruro, no hace mucho. El cloruro de cetil, es decir, esta cadena hidrocarbonada, y un grupo también cargado positivamente, que es el piridinio. ¿Okay? Este es un derivado de una sal de piridinio, así se llama este grupo funcional donde tenemos un núcleo aromático y el nitrógeno cargado positivamente. ¿Okay? También tenemos vean que aquí es un anillo de 6 miembros, pero también existe el cloruro de imidazolio, que en ese caso es un anillo de 5 miembros. ¿Okay? También tiene doble y doble. Y el nitrógeno, en vez de estar en un anillo de 6 miembros, como en el piridinio, en el imidazolio, está en un anillo de 5 miembros. Así que ustedes pueden crear familias de tensoactivos variando el anión, es decir, hay bromuros de cetilpiridinio, hay ioduros y fluoruros, ¿ok? Hay distintas cadenas de esto, de cetil, pero hay también miristil, un poco más corta, o de lauril, por ejemplo. Y pueden cambiar también el catión, en ese caso un piridinio, pero podrían poner un imidazolio y vean que crean toda una familia de tensoactivos que están basados en este anillo de nitrógeno en el piridinio o en el imidazolio. También se usan mucho como antimicóticos, antibacterianos, virucidas, ¿ok? Más que los tensoactivos aniónicos por la interacción de esta carga positiva con los patógenos. Bueno, eso es por la parte de usar Profe, Sí. ¿por qué es mejor el cloruro de cetilpiridina si los dos tienen la carga positiva? Ah, ok. Sí, olvidé decirles que esto es altamente tóxico. El cloro de benzalconio, al ser más pequeño, Ah. Pues es más móvil, es más fácil que se rompa. Entonces, es más fácil que se rompa esto, entonces tendremos un tolueno, ¿no? O si estas cadenas que ustedes modifican las hacen no tan grandes, también esas cadenas pequeñas se vuelven más móviles en el ambiente, ¿de acuerdo? Bien, esto he hecho disoluciones de cloruro de benzalconio y si lo hace uno mal, si uno le da el golpe a ese material, a este cloruro de benzalconio, los bronquios se cierran de inmediato. ¿Ok? Es un material en el que el cloruro no nos está ayudando mucho, pero sí siente cómo se cierra la garganta. Por ello, hay que tener mucho cuidado con estos sanitizantes que nos ofrecen en el mercado, ¿no? Que dicen que tienen sales de amonio. Alguien sensible, si respira esto simplemente para echar una trapeada, se va a sentir bastante mal, ¿okay? Se puede marear, etcétera. Y hay que ¿Cuál llevarla. es la parte que cierra los bronquios? Al cloro. Ah, ok. Bien. Y esta parte, al ser pequeña, también es muy móvil. ¿Okay? O sea, todo el conjunto trabaja para que tenga un aroma característico y sea un material que es pues tóxico a bajas concentraciones. Por ello también las generaciones siguientes
de este tipo de materiales buscan que sea más estable, que no sea tan fácil que se ionice el cloruro y que se mantenga esto en una sola pieza para que no cree estos problemas que sí tiene el cloruro de benzalconio. Yo creo que hace rato me acordé de eso y por eso me estaba ahogando, pero bueno. Ok, gracias, profe. Bien. O sea, si alguna vez tienen que trabajar con cloruro de benzalconio, tienen que usar una máscara, un equipo de protección personal. ¿Ok? Ok, sí, sí. Bien. Este caso, aquí no lo tengo más claro, pero me parece que esto no es tan tóxico. El cetilpiridinio es más estable, también el imidazolio, con lo que no tendríamos ese problema tan marcado. A pesar de que también tenemos cloruro, este catión es más estable. ¿Ok? En el caso del piridinio y el imidazolio. Pero bueno. Ok. Bien. Ahora vamos a algo un poco más amable, que es este otro tensoactivo catiónico que ha tomado relevancia en los últimos 5 o 10 años, sobre todo en la parte cosmética. Esto es el metosulfato de bentrimonio. Vean que también tenemos un núcleo con una amina y una cadena hidrocarbonada. ¿Ok? Más o menos son 20 o 22 carbonos la cadena hidrocarbonada. Y está unida a un anión, que ven ya es bastante más grande, que es el metosulfato. Esto es un material tal que se le llama que es una, o sea, ya es muy grande. Así que ya no es líquido. De hecho, aquí tengo un poco, así que vamos a verlo aquí en mi video. Aquí tengo un poco de genil trimonio metosulfato. Son como lentejas blancas. Ok. Son lentejitas blancas. Y bueno, también tienen un aroma característico. De hecho, ya lo voy a cerrar. Porque irrita, ¿no? Este material irrita las vías respiratorias también. No tanto como el cloruro de benzalconio, pero cuando ustedes lo manipulan, pueden empezar a sentir cierto picor en los labios y en la garganta. Bueno, esto se usa en la industria cosmética para estabilizar formulaciones de acondicionadores, por ejemplo, y también en shampoos, cuando se necesite algún material que, por ejemplo, los acondicionadores usualmente tienen materiales como mantecas o aceites que se usan para nutrir, para acondicionar el cabello. También contienen proteínas de trigo, de arroz, para definir los rizos, ¿ok? O también pueden tener siliconas, ¿no? Materiales grasos que sirven para controlar la carga del cabello y macroscópicamente observamos que se define el rizo, ¿ok? Eso es lo que hace un acondicionador. En esas formulaciones necesitamos que todos los materiales se estabilicen y podemos hacer uso de este tipo de estructuras, ¿no? Un material que se llama cera autoemulsionable, es decir, que sirve para estabilizar emulsiones, ¿no? Una cera autoemulsionable. Esto se puede derretir, estas lentejas se pueden derretir, tienen un punto de fusión bajo, este material, aproximadamente 80 grados Celsius, y una vez fundida, se le pueden incorporar los aceites líquidos,
la proteína que se necesite, y al solidificarse, por ejemplo, si se busca hacer un producto sólido, este material provee de dureza y mantiene juntos a los materiales que tengan en esa formulación sólida. Ok, bien. Bueno, por último, algunos ejemplos de tensoactivos Sweeter o anfotéricos, donde la carga positiva, por ejemplo, en la betaína, tiene actividad superficial, pero del otro lado también tenemos un grupo parecido a un ácido carboxílico que también tiene actividad superficial. Ok, por eso es anfotérico. Tenemos dos cargas que sí tienen un papel preponderante. No es como en los otros ejemplos donde el sodio es muy pequeño, el cloruro es muy pequeño. Aquí los cationes o están unidos a la porción hidrocarbonada y el anión sí puede proveer uniones como puentes de hidrógeno. ¿Okay? Profe, Sí, el anterior que vimos, el metasulfato, ¿ese también era un suiterión? no realmente. Debería Ah, serlo, ajá, porque aquí este grupo sí. sí provee lugares para crear los puentes de hidrógeno, el catión, Ujú. pero se le clasifica como tensoactivo catiónico. ¿Ok? Ok. Puede ser porque del lado izquierdo la cadena es muy grande. Son Ujú, sí, 22 claro. carbonos. Ajá, ¿Ok? ok. Ujú. Pero bueno, definitivamente es ionizado, eso sí. Sí, claro. Ok. Gracias, profe. Vean, aquí tenemos imidazolina, es decir, este núcleo que está aquí en medio es un anillo de imidazolio, ¿ok? Y otro ejemplo es la lecitina, que tiene, oh, bien. Vean, esta parte de abajo que tiene el fósforo y el nitrógeno, la vamos a encontrar en otros tensoactivos que llamamos tensoactivos pulmonares, ¿ok? Tensoactivos que son sintetizados en el cuerpo y están presentes en los pulmones. Creo que sí traigo un ejemplo más adelante, pero bueno. Los tensoactivos pulmonares no es el caso de la lecitina, es muy parecido, pero garantizan que la tensión superficial baje a tal valor que alrededor de los alvéolos haya una presión entre el interior de los alvéolos y el exterior tal que puedan expandirse y con ello iniciar el proceso de respiración. ¿Okay? Esos tensoactivos funcionan, digamos que como lubricantes pulmonares. ¿Ok? Así que Ok. Por ejemplo, sería así como, ¿cómo se llaman las? Pues los respiradores de los asmáticos, eso es lo que hacen. no, los respiradores asmáticos tienen otro mecanismo que hace que en ese caso los bronquios se relajen y por aspiración mecánica ya puedan funcionar. Ok. Ahí tiene una interacción la molécula que ingresa en el respirador, en el respirador, es activa con cierta proteína que hace que se relajen los bronquios Ok. y quite el espasmo asmático. Pero es un mecanismo un poco distinto porque aquí se crea que una tensión superficial muy baja y entonces ahí los alvéolos, o sea, me parece es un nivel más bajo, más pequeño, para que pueda haber esa delta P y se empiece el intercambio. ¿Ok? Ok, ok.
bueno, estos son los anfotéricos. Bien, vamos a ver por último unos ejemplos más. Vean, este surfinol ya son marcas registradas, tensoactivos más modernos. Vean, tenemos un núcleo de acetileno y hacia los lados se extiende una doble ramificación. ¿Ok? Tenemos una parte hidrocarbonada, una parte afín al agua también. Y de acuerdo, entonces químicamente la familia es un glicol, ¿no? Tenemos dos hidroxilos, lo que hace que sea un glicol. ¿Ok? Este es líquido. Esto lo sacamos de un catálogo también, donde nos reportan el líquido, es líquido incoloro, no es una miel, no es amarillo, no son lentejas, no son hojuelas, es un líquido. Punto de fusión, punto de ebullición, densidad, cuánto pesa el galón, masa molar, vean, está bastante discreto, 220, y muy importante, la solubilidad en agua, ¿ok? Es bajo en su solubilidad en agua, 0.9%. Ok, ahora vamos a ver un comportamiento. ¿Cómo se comporta esto en cuanto a tensión superficial? Este surfinol. Vean, esto es una ya gráfica de tensión superficial contra concentración. Hace algunas sesiones ya no habíamos visto, pero las retomamos aquí. Tensión superficial de las disoluciones de este tensoactivo está en rojo con agua. Vean, parte de la tensión superficial del agua, ok, 71 por ahí. Y vean que con 0.0, más o menos 0.05 milimolar, ya bajó la tensión superficial unos 10 dinas, ¿no? ¿De acuerdo? Y continúa bajando, ¿no? A un milimolar ya está casi en 40 dinas. ¿Ok? La tensión ya es bastante baja y vean que el surfinol está en una concentración muy baja, causa una gran caída de tensión superficial. Es un tensoactivo, ¿no? Vean que aquí lo comparan con el dodecil sulfato de sodio, este SDS, dodecil sulfato de sodio, que es un tensoactivo más antiguo, más usado. Vean que en la misma concentración, este tensoactivo, el SDS, apenas está queriendo bajar la tensión superficial. Claro, esto es del catálogo del vendedor, pero es muy usual que los tensoactivos estén comparándose todo el tiempo. En este caso con el dodecil sulfato, que es muy común, y nos lo venden con este surfinol 465. ¿Ok? Vean que llega a un límite. Aquí la tensión superficial venía cayendo continuamente y está llegando a un límite que se estabiliza en 30, aquí alrededor de 10 milimolar. La tensión superficial se estabiliza en 30. Si continuamos el experimento, esa tensión superficial va a seguir igual. ¿Ok? Eso es lo que observamos en el experimento. Y hasta acá. Hasta que empiece a formar una fase sólida. ¿Ok? Pero mientras esté en disolución, este comportamiento se va a mantener. Por ejemplo, en 100 milimolar, si agrego 10 veces más material que lo que tenía aquí, 10 veces más material, voy a tener la misma tensión superficial. ¿Ok? Bueno, guarden esa conclusión. Por ahí hay una concentración tal a la que llega una tensión superficial límite y ya no está cambiando con la concentración. ¿Ok? Bien, eso sucede con el surfinol, pero también sucede con el SDS,
con los nonilfenoles, con muchos tensoactivos, ocurre esto. Llegan a un punto donde ya la tensión superficial ya no está cambiando a pesar de que estamos agregando más material. ¿Okay? Así que no tiene, si nosotros queremos una tensión superficial de 30, no tiene caso que agreguemos 100 milimolar si con 10 milimolar hace el trabajo. ¿Okay? Lo cual es súper importante cuando necesitamos costear formulaciones. ¿De acuerdo? Aquí una formulación con SDS. Habría que ver qué tan conveniente es para obtener una tensión superficial de 40, por ejemplo. Bien, así que en este caso, en el caso de formulaciones de detergencia, de jabones, de shampoos, tenemos que tomar en cuenta esta concentración límite, es decir, el material, cuánta tensión superficial va a disminuir, qué tanto va a disminuir la tensión superficial. Y comparado con otros materiales, otros tensoactivos, es mejor en cuanto a obtener esa tensión superficial y si es más barato. O sea, el SDS es muy barato. Entonces, si me dicen aquí que el surfinol, que seguramente cuesta 10 veces más, aquí va a tener que usar su criterio, quien esté a cargo, y decir, bueno, no me importa usar un poco más de Dodecil, si llego básicamente al mismo valor con la misma concentración. En cambio, el surfinol, pues no parece estar dándome demasiados valores, ¿no? Acá abajo. Aquí sí hay una diferencia muy grande. Aquí sí valdría la pena usar el surfinol. ¿Ok? Pero de este lado parece que ahí ya pierde su ventaja. Bien, ahora, ¿qué está pasando ahí? Vamos a verlo ahora en presión. Vean, este es un tensoactivo también. Esto es un nonilfenol, en el cual aumenta la presión de superficie. Es lo mismo. La tensión superficial va bajando, es decir, la presión va aumentando en la superficie y llega a un punto en donde ya cae esa dependencia con la concentración, ya no existe. ¿Okay? Después de este valor característico, la presión de superficie es la misma. ¿Ok? En este caso, en agua es en 1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Así que ya no tiene chiste, ya no tiene sentido en el caso que necesiten solamente alcanzar una tensión superficial de 40, no tiene sentido seguir agregando el tensoactivo. Ahora vamos a ver qué está pasando. Bien, vean, este lado izquierdo es la misma gráfica, solamente en logaritmo, así que nos permite ver distintas zonas. Vean, esta parte es la parte diluida, ¿ok? Donde tenemos el tensoactivo en disolución y algunos están arribando a la superficie, ¿ok? Es decir, si dibujamos aquí la superficie, en el seno del líquido hay tensoactivo o monómero, también le podemos decir monómero, y en la superficie está bajando la tensión superficial, consecuencia del arribo de estas moléculas de tensoactivo. Y va aumentando, es decir, se va poblando cada vez más esta región limítrofe, esta interfase. ¿Ok? Se va llenando hasta que llegamos a una concentración límite donde ya no caben más moléculas de tensoactivo. O sea, llega a una concentración máxima de tensoactivo, ¿ok? Que es en esta parte. Aquí se llega a la máxima concentración, pero lo que observamos también, aparte de que en nuestro experimento la tensión superficial sigue siendo la misma, lo que observamos en el experimento, en nuestro vasito, en nuestra disolución, es que sigue siendo una sola fase. ¿Okay? No le pasa macroscópicamente, no se está separando en dos fases,
como veíamos en el ejemplo con el butanol, que se separaba en dos fases, o que aparezcan microgotas que difracten la luz de distinta manera. Esto no sucede en la disolución con tensoactivo. Macroscópicamente tiene la misma apariencia, una sola fase completamente solubilizada, pero la tensión superficial es la misma. ¿Okay? Así que lo que pasa en este instante es que el monómero, al no encontrar lugar en la superficie, y recuerden, esta parte no le gusta estar en el agua, estas colitas no quieren estar en el agua, por eso viajaron hacia acá para minimizar el contacto con el agua, ya no hay espacio, ¿ok? Así que crean organizaciones llamadas micelas, ¿ok? Y estas organizaciones crean estructuras donde, dependiendo del medio, en este caso agua, las cabezas se forman en un arreglo esférico, protegiendo al interior hidrofóbico. ¿Ok? Profe, ese punto donde se forman las micelas es justo cuando se alcanza el límite o pasando el límite. Es justo cuando es el límite. La intersección de esta línea que viene por acá, es donde está, donde es estable, ya no cambia. Okay. Es una línea, y donde teníamos el máximo cambio de tensión superficial, que viene por acá subiendo, la intersección marca la concentración, que es la concentración micelar crítica, donde decididamente empezarán a proliferar este tipo de organizaciones en el seno del líquido, garantizando que siga solubilizado el material, macroscópicamente sigue en una sola fase, pero en el ámbito molecular están organizándose para minimizar el contacto del agua con la parte hidrofóbica. ¿Ok? Ok. Bien. Ha habido algunas discusiones en el departamento de físico-química sobre si antes de la CMC, es decir, esta concentración crítica, antes de la CMC no existen micelas y solo aquí existen micelas. Ese es un enfoque. Otro enfoque es que algunos monómeros antes de la CMC llegan a formar micelas. ¿Ok? Ese es otro enfoque. Lo que debemos rescatar es que en esta concentración, decididamente el monómero empieza a aumentar en el número en el que está organizado como micelas. Es decir, no es imposible que antes de la CMC exista alguna micela, ¿ok? Si estos tres se caen muy bien y de repente alguna configuración electrónica hace que se junten y creen una micela, eso puede pasar antes de la CMC. Pero después de la CMC, decididamente ya los monómeros, todos los monómeros van a empezar a ser micelas. ¿Ok? Ok. Profe, ¿y CMC qué significa? Es la concentración micelar crítica. Ok, vamos a ver. Gracias. Para terminar la sesión de hoy, vamos a ver una micela. Aquí está. Bien, son grupos esféricos donde tenemos un interior. Si el exterior es agua, como aquí, estas pequeñas moléculas de agua representan una fase acuosa, donde entonces los monómeros, al no encontrar lugar en la superficie, se asocian en esta clase de estructuras. Esta es la micela, la estructura micelar más sencilla, una micela donde tenemos un exterior formado por las cabezas
hidrofílico y el interior se acomodan los apéndices, las colas hidrofóbicas. ¿Ok? Profesor, tengo una pregunta. Sí, Entiendo que se empiezan a formar las micelas porque ya no tienen como espacio en la superficie, ¿no? sí. Pero entonces, ¿por qué como la tensión? Ah, no, ya me respondí mi pregunta. Olvídalo. Ajá, ok, claramente. Sí, muy bien. Ahí está. Porque la tensión superficial es evidencia macroscópica de lo que está pasando en la interfase. Así que en la interfase, cuando se llena, ya no va a haber cambios, ya no hay manera de que baje más la tensión superficial. Pero sí cambiaría como el número de como la cosa que tratas de disolver, ¿no? O sea, sí se disolvería más todavía cuando se empiezan a formar micelas. Ah, claro, claro, cuando empiezas a hacer micelas, lo que puedes hacer es que, por ejemplo, si en esta fase acuosa hay un material altamente hidrofóbico, las micelas se lo van a englobar aquí, ¿ok? Ujú. Las micelas pueden servir como receptáculos, reservorios de material hidrofóbico. Pero entonces ya no importa que tanto estén como permitiendo que estos dos medios interactúen, sino que ya la tensión superficial ya no va a cambiar a partir de ese punto. Sí, a partir de ese punto ya no va a cambiar, Ok. ¿ok? Y otro punto importante es que este arreglo hace que el material siga en disolución en una sola fase, ¿ok? No como en un alcohol grandote como el pentanol o el butanol, donde veríamos que se empieza a hacer como una segunda fase con esas gotas que veíamos antes. Aquí no se forma eso. Aquí macroscópicamente sigue siendo una sola fase, a pesar de que ingresamos material que no le gusta estar en el agua, pero encontró la manera de minimizar el contacto con el exterior. Ujú. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, aquí le vamos a dejar y el miércoles vamos a complicar estas estructuras y vamos a hacer un manejo de datos ya de tensoactivos. Ok. Ok. Vale.